Saludos querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enrolados, una nueva edición. Bueno, esta temporada es la tercera. ¿Qué episodio es este? 46. El 46. Llegamos al 50. Bueno, para nuestro episodio 50 vamos a ir a hacer una campaña de poder llegar a los 1000 suscriptores, así que ahí les vamos anticipando. Ay, teníamos esa piñata que nos prometió. Vamos a hacer un evento, así que pilas que si viene ese episodio 50 de Enrolados y pues... Bueno, se viene con todo. Bueno, tenemos un episodio nuevo. Bienvenido, Cookie. Bienvenida, Teresa. Por favor, presente a nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos acá otra vez con invitadas de lujo acá en nuestro set. En este momento tenemos con nosotros a la doctora Teresa, que forma parte del equipo médico del hospital del 10, me parece. Así es. Sí, justamente en el área de emergencia, en traumatología. Y la razón por la que nos acompaña es porque recientemente, hace unos días nos decía que se acaba de graduar del diplomado de endocannabinología para incorporarlo a su práctica médica. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí con nosotros. No sé si quieres dar unas palabras, unas pequeñas palabras. Nada, un placer, ¿no? Siempre con ustedes es grandioso contar y más que todo, pues bueno, ampliar todo este círculo y cultura. La verdad es que conocemos a Teresa también, ha estado un poco activa en los eventos, ¿no? Le interesa bastante el tema del cannabis. Y, digamos, me gustaría arrancar quizás con algo que a mí me parece un poco curioso, preguntártelo, y es, hay muchos médicos, ¿no?, que se vuelcan al cannabis o buscan el cannabis porque lo han consumido en algún momento. Y sabemos que ese no es tu caso, no eres una consumidora. ¿Has tenido contacto con la planta en algún momento? De hecho, sí. Bueno, radica una expareja que tuve, pues él era consumidor, ¿no? Ok. Entonces, en esos momentos, él prueba y prueba. Probé. La mala junta. Sí, bueno, probé y, bueno, tuve una sola experiencia fatal. Creo que me excedí. Casi me muero y toda la cosa. Sentí morirme, de hecho, pero no. La típica experiencia por el abuso, ¿no? Okay. Pero no, todo bien. De ahí lo usé continuamente por cuestión del sueño, ¿no? Okay. Tenía trastornos del sueño, entonces lo consumía una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero de ahí todo bien. Claro, o sea, no, digamos, a diferencia de nosotros, no eres una consumidora habitual, claro, y recreativa. No es como Cookie, que es un drogadicto. Bueno, este capítulo es interesante porque vamos a abordar un poquito el tema de la importancia de esa educación formal, por decirlo, ¿no? Ahora que hay tanta industria, que hay tanto CBD, que hay tantos aceites, tantos productos medicinales, tantos usos terapéuticos, pero bueno, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la educación formal que debería existir en las universidades? Hay lugares en los que que ya existe, ¿no? Aquí Teresa acaba de terminar uno, entonces analizar un poco la importancia de esa educación. ¿Qué te pareció a ti que ya has tenido, bueno, pues no hiciste tu carrera como médico, ya te graduaste, recibiste algo de esta información que pudiste palpar o aprender en este diplomado? Claro, bueno, lo que les comentaba previo a la entrevista, nosotros como médicos, como profesionales en la Escuela de Medicina, no nos dan ningún tipo de previo conocimiento respecto a lo que es el cannabis, a la planta en sí. Entonces, lo tratamos sí como una a las consecuencias del mismo, no del consumo, a los síntomas y circunstancias que se presentan posterior al consumo o exceso del mismo. Pero nunca nos enseñan, pues bueno, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus beneficios, sus contraindicaciones, o cómo se metaboliza dentro de nuestro organismo. Me parece, perdón que te interrumpa ahí, me acabas de decir que lo les enseñaban era qué es lo que le pasaba a la gente que consumía cannabis. Claro. ¿Y cómo sustentaban eso si no te enseñaban, por ejemplo, la farmacodinámica del cannabis? Claro. ¿Bajo qué lo sustentaban, por ejemplo? Por ejemplo, se lo veía como una consecuencia, o sea, el paciente consume, aumenta el índice plasmático y presenta tales síntomas. Ah, ok. Pero ellos no te enseñan, pues el cannabis es una planta que tiene estos beneficios, que se metaboliza en el hígado, se indica en enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Me explico? Claro. Entonces no hay una parte médica, un enfoque médico. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, por lo tanto, en el diplomado. Cuando una vez que nosotros como médicos agotamos los recursos básicos, pues no, dolores crónicos, el paciente ya no tolera el paracetamol, no tolera los tramadol, el opiáceos, entonces ya optamos por ver qué hay más allá. Entonces, sí, de hecho sí, yo trabajo en la parte de traumatología y hay muchos dolores crónicos lumbares. Entonces, ahí ya agotamos pues la gabapentina, el paracetamol, el tramadol, los AINES. Entonces, ya empezamos a ver un enfoque más alternativo.
Perdón, cuando tú dices agotamos, ¿a qué te refieres? O sea, la gente se vuelve resistente a estos Claro, desinflamatorios. sí. No les hace efecto. Y no hay una forma como, por ejemplo, tú... Perdón, ¿en algún momento les hacía efecto o nunca les hizo efecto? Al inicio sí, luego Ok. puede fracasar. Por ejemplo, tú sabes que el sistema endocannabinoide se estabiliza, se recupera porque genera tolerancia. ¿No hay algo parecido con esto, con lo que la medicina tradicional tiene como primera línea de acción? ¿No hay como una detox así de estos desinflamatorios? Claro, sí. Dejamos de usarlo, pues los AINES a largo plazo provocan complicaciones como es la úlcera crónica, las úlceras gástricas. Entonces sí optamos como que alternar entre el uno y el otro. Pero en lo que es el sistema endocannabinoide, básicamente es algo envasado en plantas. Entonces el cuerpo tiene menor probabilidad de rechazo. Lo que sí tiene es como complicaciones con un exceso pero no hay un rechazo del mismo. Como pasa, por ejemplo, En todos los fármacos, claro. Las personas que son alérgicas a diferentes tipos de medicamentos. ¿Y tú no creerías entonces, con lo que estamos hablando, que quizás el cannabis pueda ser una primera línea antes de estos desinflamatorios? ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí, pero eso tiene un largo proceso, un largo tiempo todavía, porque recién están formando una base académica, ¿no? Okay. Eso fue lo que me ofreció a mí el diplomado, pues, ¿no? Una base en una universidad, en la UDLA. Entonces, ahí yo vi como medicina basada en la evidencia. Okay. Eso fue realmente lo que me llamó la ¿Y en atención. sí qué fue todo lo que recibes dentro de este diplomado? ¿En qué consiste? Bueno, abarca desde qué es, cuáles son los tipos, cuáles son las indicaciones, cómo se formulan. Nos enseñaron mucho las extracciones, el diferente tipo de presentación para, qué sé yo, píldoras, cremas, aceites. Y pues bueno, cómo se metaboliza, cómo se excreta, en qué pacientes indicar, en qué pacientes no indicar, cómo se prescribe. Claro. Todo. Digamos, actualmente en nuestro país el CBD es lo legal. El CBD tú decías que incluso tú lo podías recetar sin necesariamente, nos decías fuera de micrófono, sin necesariamente que sea un psicotrópico. Pero en tu área, en los dolores crónicos, ¿tú crees que el CBD sea suficiente? Porque hay mucho el tema del THC. Sí. ¿No? ¿Tú qué opinas al respecto desde tu enfoque ya médico y viendo este diplomado? Claro, el THC lo hacen el contraste con el CBD, ¿no? El THC es más dirigido pues, a pacientes que tienen VIH, que tienen trastornos del consumo de alimentos, pacientes con cáncer, es más enfocado en ese aspecto. Okay. El CBD es más para dolores neuropáticos, la fibromialgia, la artritis, dolores crónicos. Entonces yo sí pienso que el CBD es como que la primera línea en este tipo de pacientes. Okay. Y en este diplomado se habla de los dos tipos de sustancias. Brevemente, más se trata, nos explican a nosotros pues la base de lo que se puede comercializar acá en Ecuador. O sea, sin embargo sigue siendo un hueco, o sea, empieza a haber educación, pero todavía tiene un hueco. Por ejemplo, lo que hablábamos ahí de la educación primero como médico, que no hablaban nada de cannabis, ahora se habla de cannabis, pero solo del CBD, no de la planta entera. Sí, nos explicaron brevemente la planta entera, sí, correcto. Nos pero dieron se enfocó mucho en el CBD, porque es lo que nosotros vamos a prescribir. Ok, claro. Claro, o sea, pero en algún momento viste algo del THC, Sí, viste otros cannabinoides, por ejemplo. Sí, sí vimos brevemente. Ok, pero no, o sea, me parece como dice Carlos, quizás un hueco, ¿no? Porque tú como médico igual deberías tener... Claro. Y a pesar de que la legalidad, porque la legalidad es algo temporal, ¿no? Que se vive en el país, va a cambiar en algún momento, ¿no? Entonces, más allá de la legalidad, me parece prudente que te enseñen otros tipos de cannabinoides que se puedan usar igual en general. Sí, realmente es un tema bastante largo, ¿no? El sistema endocannabinoide es realmente fantástico, es como un sistema inmunológico, como el sistema gastrointestinal. Entonces, sí valdría, igual los médicos siempre estamos en actualizaciones, a medida que vaya pasando el tiempo y vayan evolucionando pues las reglas, la Constitución, yo creo que sí va a haber algún tipo de actualización del mismo. ¿Has tenido oportunidad de aplicar ya el CBD dentro de tus pacientes como una opción? Sí, yo trabajé un tiempo en la consulta externa, ahí tenía pacientes pues con cáncer colorectal, tenía pacientes con dolores lumbares crónicos, artritis, entonces sí opté por establecer, ¿no? Obviamente el paciente hay que tratarlo con mucho tino, a ofrecerle una alternativa sin pretender que él piense que va a ser algo adictivo. Entonces sí lo abordé con ellos, me fue muy bien con ellos y también lo practiqué, hice mi trabajo de titulación del diplomado, lo hice en el Hospital de Los Ceibos. Entonces tomé a 4 médicos, compañeros míos, amigos, y les di, pues no les prescribí el CBD por el lapso de 4 semanas y ellos pues manifestaron que efectivamente tuvieron una mejor conciliación del sueño, mejor nivel de estrés previo al trabajo. Entonces para mí ha sido una alternativa bastante interesante. Y digamos, porque hay mucha gente que quizás tenga familiares que quieran utilizar y no sepan cómo abordarle y decir,
no que se tienes a su papá, a su abuelita que les quiere, saben que el CBD les puede hacer bien, pero no saben cómo abordarlo. ¿Cómo tú lo abordas con los pacientes como para que la gente también sepa cómo quizás abordarlo con la familia como una opción? Sí, pienso yo que todo radica en la información. Hay que informarse bien de qué es, cómo se consume, cómo se prescribe, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones. Mi papá tuvo un lapso de trastornos del sueño a sí mismo y le di pues en galletas, ¿no? Le di en galletas. Pero él sabía que... Al final le tuve que terminar diciendo, ¿no? Pero sí, Okay. le fue muy bien. Entonces, el abordar el tema con el paciente es muy sencillo. Hay que dar una buena información del mismo y hay que establecer una pauta. Si a las 2 semanas el paciente ve que no ve mejoría, que tiene un trastorno o complicaciones, se le suspende. Ok, ¿y has tenido quizás algún caso de algún paciente que le hayas prescrito CBD en este caso y no le haya funcionado? No. No. No, Wow. me ha ido bien, sí. En todos los casos te ha ido bien. Sí. ¿Y tus compañeros de trabajo, cómo ven tu práctica o tienes más compañeros dentro de tu espacio de trabajo o tus colegas que ya utilizan esta alternativa? Usaban algunos recreacionalmente, ¿no? El Okay. THC. Pero lo que son mis compañeros, los que yo utilicé en mi trabajo de titulación, ellos solamente consumieron CBD. Y pues bueno, por Sí. primera vez. Por primera vez. Era en aceite el CBD. No, en aceites, pero vía oral. Ujú. Vía oral. Sí. Entonces, a ellos les fue muy bien, todavía lo siguen consumiendo. Entonces, buenísimo. sí, todo bien. Buenísimo. Hablando, por ejemplo, de protocolos, ¿tú has visto que como trabajas en un hospital... Está volando aquí. ¿Qué fue? La bichota, la jipeta, ¿no? Allí. Tú como trabajas en un hospital que es del Estado, justamente, ¿has visto que hay algún protocolo? Digamos, tus superiores o alguien sabe que igual has utilizado esto, puedes recetar esto. ¿Hay información dentro del hospital acerca de esto o protocolos? Bueno, en la institución pública donde yo trabajo, no, porque yo ahí trabajo pues más en el área operativa, ¿no? Okay. Realizo diferentes tipos de procedimientos en el área de emergencia. Lo que sí yo lo utilicé fue en el área de consulta externa en una clínica privada, con diferentes tipos de pacientes. No hubo un protocolo como institución, sino yo lo manipulé bajo a mi criterio. No todo paciente que tiene que ser manejado con sustancias canábicas tiene que hacerse un examen de biometría y un examen de perfil hepático previo. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene un metabolismo en el hígado. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tiene hepatitis crónica, un paciente que tiene una hepatomegalia, va a tener diferentes tipos de complicaciones posterior al consumo del mismo. Interesante, Ok. interesante, doctora. ¿Qué Doctora, Sí, yo me quedé- ¿sabes qué? Es poco interesante saber que tenemos a alguien que domina un poco el tema, bueno, mucho el tema, porque hemos viajado mucho y en Quito encontramos muchas personas con las que nos comparten ese tipo de información, pero acá en Guayaquil no es muy común. Entonces sería interesante si alguien está en Guayaquil, aquí está la doctora y como, no sé, pues ahí nos va a dar su cuenta. Vamos a dejar el teléfono, no sé. Ya, sí. De una. Me llama la atención lo que dices, ¿no? El tema de la biometría y este Perfil examen, hepático. el perfil hepático, ¿no? En una biometría, ¿qué te saltaría a ti? Digamos, el perfil hepático, ok, tiene sentido por el procesamiento en el hígado del CBD, pero en una biometría, ¿qué te llamaría a ti la atención para que decirle, sabes que este paciente no puede consumir CBD? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un proceso inflamatorio, eso se registra en la biometría, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, anemia. Entonces, tenemos que nosotros evaluar paciente por paciente, previo a la prescripción del mismo. Ok. No se puede prescribir empíricamente para todos los pacientes porque no todos los pacientes son los mismos. En estos casos que hablas de que lo utilizas mucho en temas, los usas en temas de traumatología, ¿no? ¿Lo utilizas en vía oral, lo utilizas vía tópica? ¿Cuál es la mejor opción? Yo lo utilizo vía oral, porque es lo que tengo mayor disponibilidad en la prescripción. No tengo todavía conocimientos amplios respecto a los aceites, pero sé que hay. Tengo unos compañeros del diplomado que son quiroprácticos, que los usan en Quito. Ellos mismos formulan sus propias aceites y trabajan con eso. Y manifiestan en el diplomado que les fue muy bien. Ok, en el tema de los miligramos, ¿no? Tú cuando prescribes cannabis o CBD en este caso, hay siempre este mito de que, bueno, el CBD tienes que consumir más de 1000 miligramos, ¿no? Ahí en tema de los miligramos, ¿tú cómo lo ves o cómo lo has recetado justamente? Bueno, nosotros en el diplomado trabajamos con la fórmula de Mayu, ¿no? Ok. El de Mayu tiene un aceite vía oral que es de 8 miligramos por 5 miligramos, me parece. Entonces, no, 100 miligramos por 5. Entonces, nosotros prescribimos
Entonces nosotros prescribimos 8 miligramos dependiendo de la tolerancia del paciente. Si 8 miligramos al día. 8 miligramos, O sea, sí. Siempre utilizas este aceite, ¿no? 8 gotas, perdón. 8 Porque gotas. que es con el que has tenido la sí, práctica. con ¿no? este trabajé. Ujú. Interesante. O sea, con ese fue el que hiciste también en la investigación para el Sí. diplomado. Ujú. ¿Y es un aceite de 500 miligramos o 1000 miligramos de la botella entera? Pues- Es de 500, es Ok, una botella de pequeña. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a concentraciones? ¿500, 1000, 1500? ¿Cómo? Es para la que- cantidad versus la concentración del producto. ¿Y qué es lo que más se utiliza? ¿Por qué hay más concentrados y unos más ligeros? Yo creo que es diferente del tipo de patología que vamos a tratar. Y también diferente al tipo de pacientes. Los pacientes que han sido consumidores recreativos de THC, pues obviamente no van a presentar una misma tolerancia, van a presentar resistencia al consumo de CBD. Ok, claro, Entonces tiene que ser más concentrado. digamos. Sí. ¿Tú para qué recomendarías, por ejemplo, estos aceites de 1000, 2000 miligramos? Yo lo recomendaría para dolores neuropáticos como son dolores lumbares crónicos posteriores a hernias, Ok. fibromialgia, artritis reumatoidea, trastornos con- del sueño, bajas concentraciones definitivamente. Y con problemas así ya de más de... Hablábamos hace un rato que esto es más como temas para trauma, traumatología. Y enfermedades así ya terminales, ¿has tenido alguna experiencia? Sí, sabes, tuve un paciente en la consulta externa de la clínica donde yo trabajaba, ella tenía un cáncer colorectal, tenía una masa en el recto. Entonces ella no podía evacuar, tenía una colostomía. Le prescribí lo que es la vía oral, pero a ella le hubiera ido excelente una prescripción vía anal. También hay. Ok, No hay en claro, nuestro país. supositorio. Ajá, no hay en nuestro país, pero le hubiera ido excelente. Ok, ¿tú por qué lo dices? ¿Por el tratamiento desinflamatorio? Tratamiento desinflamatorio y paliativo, Ok. porque ya un cáncer en ese nivel ya pues no tiene Y resección. sabemos que hay, digamos, cannabinoides y compuestos como el Sativex, el Dronabinol. Tú que estás en el medio médico, ¿eso existe en nuestro país? ¿Hay estos compuestos en nuestro país? No, no hay. O sea, solo tenemos... Nosotros a nuestro CBD. alcance Y CBD. si los tuvieras disponibles, ¿los usarías? Sí, ¿Sí? sí. Interesante. Pero obviamente o sea, al paciente hay que tenerlo ahí en la lupa cada cierto ok. tiempo. Ujú. O sea, tú dices que con el tema del cannabis hay que tener un mayor seguimiento. Claro, tiene Ok. que hacer un seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la patología que vamos a tratar. Ok, ¿Y este perfecto. paciente que trataste con esta enfermedad terminal, era tu paciente ya previo o fue...? Bueno, fue un paciente que vino rezagado de varias casas hospitalarias que no le dan solución porque ya es un cáncer, ya le demandaban cuidados paliativos. Es un paciente que había fracasado lo que es el paracetamol, el tramadol, los opiáceos, gabapentina, todo tipo de fármacos. Entonces, con ella se planteó usar patches de buprenorfina o versus lo que es la terapia con el cannabis. Entonces, previo a una buena información, ella optó por el CBD en gotas. ¿Y tuvo cuánto tiempo fue este proceso que ella lo usó y tuvo un buen resultado? Ella lo usó en 2 consultas. ¿Sí? En la tercera ya me dijo, doctora, me siento mucho mejor. Por lo menos el dolor había desaparecido, ella comía más. Ah, bueno. Entonces hubo una mejoría. Interesante. Ah, perfecto. Y no sabes si es que lo siguió tomando, ¿no? Realmente no sé. Ok. Ya salí de esa casa hospitalaria, entonces no pude haberle hecho el seguimiento. No, pero interesante porque justamente hablamos de que, ok, es legal, pero a pesar de que sea legal no podemos tener otro tipo de compuestos en las farmacias, ¿no? Sí. Dronabinol, Sativex. Y bueno, la industria local que también se está desarrollando con sus diferentes aceites, ¿no? Y también chocolates, ¿no? Recordemos. Lena, ¿Tú tenemos- recomendarías comestibles a pacientes? Sí, Sí. sí. ¿Y Ok. cómo haces el tema de la dosificación con los comestibles? Bueno, con los comestibles usamos también pues cuartas dosis, pero vamos con cuartos. Un cuarto. Ujú. De entrada, sí, sin Se dice, con usted- información previa. Te necesito una obviamente. galleta así, se come un cuarto. se come un cuarto. ¿Y cómo fue esa experiencia de ese exceso? ¿Eso fue previo a tu diplomado o fue después? Fue previo. Fue previo. Sí, fue previo. Fue una locura, de hecho. Sí, y en el diplomado entendiste algo de lo que te sucedió. Claro, pues no se le conoce como... Bueno, en el diplomado yo logré comprender que si una persona consume el cannabis vía oral, tiene un periodo de absorción de presentación de síntomas más largo. No Claro. va a ser como la vía inhalatoria, pues, ¿no? Pero su concentración, el desarrollo de sus síntomas va a ser mucho más intenso. Entonces, eso me pasó a mí. Yo consumí mucho y me duró bastante tiempo el efecto. ¿Qué fue mucho? ¿A qué te refieres con mucho? Qué sé yo, era una fundita de un polvito de golosinas. Es golosina, era algo como que algo dulce. Entonces yo soy mucho de comer. Ok. Entonces yo abrí, cogí y empecé, como cuando te compras un cachito y te comes todo el cachito, así.
Entonces yo, qué sé yo, me comí 3/4 de funda. Eran como unas gomitas, que como un Sí, chupete. algo así, sí. Eran como unas gomitas. Era unas gomitas. Ya se acordaron. No me Sí, acuerdo, te lo bro. juro. Claro, esas gomitas que son como 500 miligramos por gomita. Te lo juro, fue horrible. Pero bueno, Y esa experiencia dices que fue larga. ¿A qué te refieres? ¿Cómo... Oli. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? ¿Cómo se desarrollan esos síntomas cuando, por ejemplo, a un paciente le pueda suceder que tiene sería una sobredosis? sí, bueno, en intoxicaciones de cannabis. Intoxicación. Ajá, y por intoxicaciones de cannabis, en este caso por vía gastrointestinal, pues lo recomendable es una buena hidratación. Lo recomendable también es consumo de cítricos. Nada te garantiza que te vaya a quitar los síntomas o los efectos en un lapso de 1 hora, pero definitivamente te ayuda a rebajar la intensidad de los mismos. Ok. Yo, en lo particular, en ese momento, pues que no tenía nada de estos tipos de conocimientos, lo único que puedo hacer es hidratarme. Ok. Y bueno, al día siguiente El suero, dice. me duraron los síntomas, qué sé yo, consumí a las 10 de la ¿Pusiste noche. un suero? ¿En serio? No, pero sí lo pensé. Ah. No es que tenía que trabajar. Los síntomas me duraron, qué sé yo, de 10 de la noche un día hasta el día siguiente a las 5 de la tarde. Yo sé que entre médicos así que se van de copas o se exceden en el THC, la hidratación y el suero ahí. de También, una. sí. Y ahora, ¿qué recomendarías? Sí, que ahora que tienes conocimiento, ¿cómo procederías? O sea, aparte de las frutas y de los cítricos y de hidratarse. Tal vez algo así como cuando vas al hospital y te ponen un suero y ya te recuperas enseguida. Yo creo que ahora, pues con los conocimientos que ya tengo, sí. Si yo me intoxicaría de nuevo, si iría a un hospital, que me pongan unos 2.000 mililitros de cloruro de sodio y que me pongan un complejo intravenoso. Interesante. Por lo menos. Ese fue, claro, ese es el cóctel de ganador para... Esa es para poder volver a estar operativa. Ya saben, si se excedan a emergencias... sí. Ya van con la prescripción. ¡Complejo B! A la verdad. Ay. Baby. ¿Tú tienes algún consultorio particular donde si alguien quisiera poder conversar contigo acerca del tema? De momento no, sí tengo planeado porque ya estoy tratando de organizar mi horario de trabajo. Tuve una baja laboral ahora poco, pero bueno, probablemente ya en unos 2 o 3 meses pueda establecer el mismo. Y si- harías consultas así como... Claro, sí, claro que sí. Consultas pues bueno, yo soy médico general, trabajo en el área de traumatología, tengo una maestría de salud ocupacional y tengo mi diplomado de endocannabinonología, entonces podría tratar las 3 cosas. Interesante. Así que ya saben. Entonces, ¿a dónde podrían contactarte si alguien... Al Bueno, 09. ya les voy a dejar mi cuenta de Instagram. Ya viste, para contactos. perfecto. las contactas ahí, consultas. El 25% es para acá. Una pregunta, Teresa. Ahora que tú ves, digamos, y lo has probado en tus pacientes, ¿tú lo propondrías, por ejemplo, en los lugares que trabajas? ¿O cómo ves la aceptación o la visión que se tiene dentro de las instituciones médicas al respecto del cannabis? ¿Te ha tocado ver algo por el estilo? Instituciones públicas. Ajá. Bueno, como institución, como formación en la parte médica, no se ha tocado el tema. Nunca lo he escuchado en ningún tipo de charla o capacitación. Sin embargo, entre reuniones de colegas, ellos sí están bastante interesados en lo que es la terapia alternativa basada en la evidencia, lo que es el cannabis. Tengo compañeros, colegas, traumatólogos, que ellos incluso me han preguntado por este diplomado. Porque ellos obviamente tienen pacientes crónicos, abuelitos de 68 años, de 70, con dolores, fracturas de cadera. Entonces, a ellos pienso que les iría muy bien. Ok, perfecto. Mira, es que me parece interesante que los médicos están de acuerdo, Existe un lo interés. usan y desde la institución no haya así como esa... Un enfoque. Ajá, un enfoque. Más que una nada, promoción. o sea, no hay educación, ya existiendo una legislación que permite el uso de esto como una alternativa médica, ¿no? Y que no exista desde las universidades mayor información. Teresa habla de una específicamente, que es la que hace este diplomado. De ahí en ninguna otra universidad se escucha acerca de esto. También de parte del Estado, ¿no? Desde los médicos y del Estado poder generar esta información para su cuerpo de médicos, ¿no? No existe nada de esto, entonces es muy interesante que esto empiece a tener mayor apertura. ¿Tú crees que ya existen suficientes médicos que tengan la capacidad de poder educar un poco más de este tema aquí localmente? No, no lo creo.
no lo creo. Entre la ciudad de Guayaquil me parece que yo era el único médico en esta promoción que se capacitó. Wow. Pero realmente es algo que nosotros tenemos que establecer como una alternativa, porque lo vemos en los pacientes. Los pacientes no es que se curan, pero mejoran bastante. Entonces, para nosotros ese es el fin, causar un mayor estado de salud. Bueno, entonces, hemos tenido un capítulo interesante. Ya sabemos que hemos descubierto una doctora aquí. Gracias, producción, por encontrar una doctora endocannabinóloga local con la que podemos consultar. A veces también... Sí, claro, o sea, es importante... Bien, esa es la de Cañito, representando y, ya sabes. Bueno, es interesante saber que localmente podemos encontrar a alguien, porque a veces se reciben mensajes dentro de nuestras redes solicitándonos acerca de alguien local que los pueda atender, ¿no? Y chévere saber que ya contamos con Teresa ahí, ya 25%. No, mentira. Entonces, chévere, vacancísimo. Yo creo que ha sido un capítulo chévere para la gente que tiene interés de saber un poco más o está con algún problema y desea tratarlo, pues está Teresa por acá. Y por ahora yo creo que esto, queridos amigos y amigas canábicas y no canábicos. Y no canábicos, sí. Agradeciéndole una vez más a Teresa por acompañarnos acá en este programa. Tuvimos muchísima información técnica, me parece, a pesar de que el capítulo me parece que va a estar un poco más corto que los otros que hemos tenido. Me parece que la información que has dado es técnica, concreta, concisa y la gente lo va a apreciar bastante. Muchísimas gracias, en verdad, por acompañarnos. Gracias acá. a ustedes. Siempre. Y agradecer a nuestros auspiciantes que hacen todo esto posible. Muchísimas gracias. Cana Roots. Gracias. Muchísimas gracias a Caña Brava Grow Shop y Crazy Bad Organic por confiar en nosotros. Y si tu marca quiere estar aquí, ya sabes, pueden sumarse a apoyarnos. No se olviden, se viene ese capítulo 50. Queremos ahí llegar a nuestros 1000 suscriptores por estos 50 capítulos. Y vamos a hacer un pequeño evento, así que atentos ahí a lo que se viene. Piloski, en un mes técnicamente. Y gracias a los oficiantes que se vayan sumando al evento. Vamos a estar regalando productos de todos ellos, así que pilas ahí. Ya sabes, a ti que te gusta lo gratis. Comparte, suscríbete. No respeta a nadie este. Pero sí, compartan y suscríbanse. Nos vemos. Chao. Chao.